que se llama La importancia de la renovación del pensamiento en nuestra calidad de vida. La importancia de la renovación del pensamiento en nuestra calidad de vida. Y para eso quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Efesios. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de dos naturalezas: la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Despojaos del viejo hombre, dice, el cual está viciado. Y cuando dice la Biblia viciado, es que está deformado, se ha desalineado. Y cuando dice despojaos de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre tiene una característica, que tiene deseos engañosos. Y todo lo que proviene del error, todo lo que proviene de la mentira, produce fracaso, esclavitud en la vida del hombre. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad me liberta, quiere decir que la mentira me esclaviza. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que hay que vestirnos de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, dice, ha sido creado según Dios. Y de acuerdo, dice, a la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos aquí una lucha entre dos pensamientos: el pensamiento de verdad y el pensamiento de la mentira. Es una lucha permanente que el hombre tiene entre el bien y el mal, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y dice la palabra que nosotros fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz. Pero lamentablemente nuestra mente no fue renovada en ese cambio inmediato de salvación que se dio. Y para esto quisiera que conociéramos, hiciéramos memoria cuál era la condición del hombre, cuál era la condición del hombre antes de la caída. El ser humano, Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían una armonía perfecta con Dios. Había una dependencia total del hombre con su creador. Y por lo tanto había armonía. Sus pensamientos estaban ordenados. Y también había provisión. No faltaba nada. Todo estaba en el huerto. Había una situación de paz, de quietud, de armonía, de provisión. Solo tenían que labrar el huerto, pero todo estaba dado de una manera permanente de parte de Dios. Y también había habitación. El hombre habitaba con Dios. Era un estado perfecto. No hacía falta nada. Era un estado en el cual el hombre era libre de decidir, tenía libertad de decisión y sus pensamientos eran buenos. No habían pensamientos malos. Pero hubo una restricción en el Edén. Solo el Señor le pone una restricción y Génesis 2:16 nos dice que Dios y Jehová Dios le dice al hombre: de todos los árboles del huerto podréis comer, dice. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis ciertamente moriréis. Fíjense bien, estaba hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el árbol del conocimiento. Hasta ahí Dios se encargaba de quitar todo lo malo en la vida del hombre y entregar todo lo bueno. Era Dios el que tenía esa responsabilidad sobre el hombre. Y cuando el hombre decide abandonar ese pensamiento de verdad y decide albergar un pensamiento de mentira que no nació de él, sino que vino de afuera, Satanás lo primero que hace es cuestionar la autoridad de Dios, cuestionar la palabra de Dios y le dice: no moriréis. En otras palabras, Dios no te ha dicho la verdad completa. Y en ese momento
Cuando Adán y Eva deciden renunciar a la verdad y aceptar una mentira, se cumple lo que Dios había estipulado. Dice, ciertamente moriréis. Y a partir de ahí, el hombre murió en las tres áreas de su vida: espiritual, física y almática. Es decir, espiritualmente, el Espíritu de Dios, que ya no puede habitar en el pecado, se separa del espíritu del hombre. La dependencia termina. Los pensamientos del hombre empiezan a corromperse. Por primera vez vemos ahí que Caín tiene un pensamiento de envidia, de celos, y comete asesinato. La mente se distorsionó y el cuerpo comenzó a morir. Y por eso es que todo ser humano, fíjese bien, nace, crece y muere. La muerte es universal porque tiene una causa universal. Y nuestros pensamientos también fueron corrompidos porque nos independizamos del pensamiento de Dios. Cuando Adán y Eva deciden aceptar la mentira, lo que dicen es: rechazo, Señor, tus pensamientos y abrazo una nueva autoridad sobre mi vida. Y eso indudablemente lo primero que produjo en nuestros primeros padres fue temor y vergüenza, cosa que nunca habían experimentado antes. Temor y vergüenza. Y el temor es un gran enemigo de los propósitos de Dios. Y el temor viene dado por un pensamiento, fíjese. Adán tuvo temor porque la dependencia que tenía de Dios ya no la tenía, y por lo tanto ahora él era responsable de descubrir lo bueno y descubrir lo malo. Y se vuelve bajo la esclavitud. Génesis 6:5 dice: y Jehová vio que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Es decir, ahí comienza nuestra mente. A partir de ahí viene a ser una fábrica de pensamientos opuestos a la verdad. Nuestra naturaleza carnal, lo único que puede traer a nuestra mente son pensamientos opuestos a la verdad de Dios. Y desde el momento que son opuestos a la verdad de Dios, lo único que pueden hacer en la vida del hombre es esclavizarlo. Y Dios desea nuestra libertad. El pensamiento, fíjese que tan dramático es el pensamiento que fue el pensamiento de Judas, el que llevó a traicionar a Jesús y venderlo por 30 monedas de plata. Ahí podemos ver que el pensamiento revela la naturaleza del hombre, lo que hay en su interior. Se manifiesta. Ahora bien, el pensamiento es la antesala de nuestras acciones. Todo lo que hacemos es reflejado, es el reflejo de lo que hay en nuestros pensamientos. Y la Biblia lo dice en Proverbios 23:7, dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea que el hombre actúa de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a los pensamientos más íntimos, porque el corazón alberga las emociones más profundas. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa creada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón. El problema es que el corazón del hombre es engañoso. La Biblia lo dice en Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón del hombre y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, mire, hay personas que dicen: sigue lo que dicte tu corazón. Esa es una mentira. Es una tremenda mentira. Porque el corazón del hombre, dice la Biblia, es engañoso. Sus emociones son engañosas. Y por eso es que el hombre necesita recibir, fíjese bien, esa nueva naturaleza que viene de arriba. Nuestras acciones entonces manifiestan nuestro pensar. Es decir, el pensamiento acondiciona, fíjese bien, nuestro accionar. Es un acondicionamiento. El hijo pródigo, me recuerda mucho el hijo pródigo a la situación que había en nuestros primeros padres. El hijo pródigo vivía en casa con el padre. Tenía todas estas características que hemos hablado. Había dependencia, había armonía, había provisión y había habitación. No le faltaba nada en la casa del padre. Pero un día un pensamiento entró en su mente y dijo: allá afuera,
Fuera de la casa de mi padre debe haber algo que me haga más feliz que en la casa de mi padre. Y es donde él viene y toma una decisión por un pensamiento que albergó. Dice, toma una decisión y le dice al padre, dame la herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que se fue de casa, abandonó la casa del padre, donde había armonía, provisión, habitación y dependencia. Él no se preocupaba, era el padre el que se encargaba de traer el alimento para su casa. Entonces, al final ese pensamiento hizo que este hombre terminara deseando las algarrobas de los cerdos. Se da cuenta cómo el pensamiento de mentira que fue albergado lo que hizo es traer consecuencias de esclavitud. Y vino a cuidar cerdos. Y dice la Biblia que deseaba las algarrobas de los cerdos. Y ni eso obtenía. Se da cuenta el pensamiento, qué delicado es el pensamiento. Ahora, los pensamientos, decía alguien por ahí, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, dice, pero sí puede evitar que hagan nido. El pensamiento va a estar presente porque vivimos en el mundo y el pensamiento del mundo nos invade permanentemente, pero es nuestra decisión no permitir que ese pensamiento sea albergado en nuestro corazón. ¿Cuáles son los efectos de no renovar nuestro pensamiento? Fíjese, el gran problema de no renovar nuestro entendimiento es tener un concepto equivocado de Dios. Fíjese que Adán y Eva llegaron a creer que Dios les escondía algo y que había algo que les impedía ser feliz y que Dios, fíjese, hay personas que creen que las leyes de Dios son para arruinarles la fiesta. Mire, toda la palabra de Dios es buena. Dice la Biblia que toda buena dádiva viene de lo alto. Cuando tenemos un conocimiento equivocado de Dios, empezamos a dudar de su paternidad. Igual el hijo pródigo tuvo un error, un conocimiento equivocado de su padre, y eso lo hizo abrazar la mentira. Como consecuencia de ese conocimiento errado de Dios viene incredulidad en el corazón del hombre. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la incredulidad lo único que puede traer en nuestra vida es fracaso. Porque el reino de los cielos se conquista por la fe. Y la incredulidad no es otra cosa que lo opuesto a la fe. Mire que en Nazaret dice la Biblia que Jesús quiso hacer muchos milagros en la gente. Pero era la incredulidad de ellos la que impedía que esos milagros se llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque ellos decían, no es este Jesús el hijo del carpintero, no es su madre María. Había un conocimiento errado de Dios. Entonces, esto es importante porque la incredulidad nos impide alcanzar los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. Porque los planes de Dios para nuestra vida son buenos. Es la incredulidad la que nos impide. Porque cuando usted tiene incredulidad, ya no depende de Dios y por lo tanto el temor comienza a gobernar su vida. Y el temor tiene un riesgo muy grande y es desear volver a la esclavitud de Egipto. Dice que en el desierto, cuando los hebreos fueron sacados de Egipto, llevados al desierto, que Dios los había llevado al desierto para que desierto es sinónimo de meditación, y los había llevado al desierto para meditar y para enseñarles quién era el Dios que los había sacado de Egipto, para enseñarles su grandeza, su poder. Pero ahí en el desierto empezaron a ver peligro y decían que no habían sepulcros en Egipto. Volvámonos a Egipto, hagámonos otro capitán y volvámonos a Egipto, que preferimos, fíjese bien, decían, preferimos morir en Egipto como esclavos, ¿verdad? Vivir en Egipto como esclavos que morir libres en el desierto. Tenían un concepto equivocado de Dios que los hacía llenarse de temor y por lo tanto volver a su vieja naturaleza. En otras palabras, a su viejo pensamiento, a su vieja vestidura, a sus viejos hábitos, aquellos hábitos que usted tenía en el mundo. De repente usted empieza a tener duda y quiere volver a esos hábitos, y usted empieza a ver al impío que prospera y empieza a decir, cuando yo no era convertido, y quiere abrazar
esos pensamientos de nuevo. Por eso que Pablo decía, despójense del viejo hombre. Está viciado, tiene deseos engañosos, y el temor, el no renovar nuestros pensamientos, nos va a llevar a la esclavitud. Y la palabra de Dios dice en Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez, dice, al yugo de esclavitud, porque Egipto traía esclavitud, opresión, angustia, impedía alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y con esto decimos, bueno, ¿y qué hace Cristo en nuestra vida? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo arregló el Señor ese gran problema que nosotros adquirimos en el Edén y que heredamos de nuestros padres? Porque fíjense que fueron expulsados del Edén. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, al igual que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El hombre ha sido expulsado de la gloria de Dios. Pero ¿qué hace Cristo en nuestra vida? Fíjense que la palabra de Dios dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habíamos perdido la dependencia, la armonía, la provisión, la habitación con Dios. Y Él ha venido a devolvernos el estado original en el Edén. Y ha venido a darnos una nueva naturaleza. Fíjense que cuando Jesús, el primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná fue convertir el agua en vino. Y el maestresala le dice, ¿cómo es que sirven el mejor vino para el final, si el mejor vino se sirve al inicio? Entonces recuerda las palabras del Señor cuando dice vino nuevo en odre nuevo. Fíjese que el Señor ha puesto en nosotros un odre nuevo para que vino nuevo sea derramado, porque el vino de Dios es mucho mejor que el vino del mundo. Y Dios, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ha puesto en nuestro espíritu un odre nuevo, es su espíritu. Pero ese espíritu, ese odre nuevo, no lo podemos llenar con vino viejo, porque dice que no funciona. Se derrama el vino y se arruina el odre. Pero el odre nuevo con vino nuevo juntos, dice, son compatibles. En otras palabras, el vino nuevo es la palabra de Dios que ahora tiene que renovar nuestro entendimiento, porque ya tenemos el odre nuevo que nos capacita para entender su palabra. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero nosotros no, tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior que nos permite ahora discernir. El problema es que seguimos llenando el odre nuevo con vino viejo, y mientras eso se dé, nuestros pensamientos no pueden ser renovados. Y si eso es así, seguiremos siendo libres, pero viviendo como esclavos. Cuando la esclavitud fue abolida por Abraham Lincoln, habían esclavos en zonas lejanas que no sabían de ese decreto, y aunque la ley los había decretado libres, seguían viviendo como esclavos. Y eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué debo hacer entonces para despojarme del viejo hombre y renovar mi mente? Porque ese es el propósito de Dios, que seamos nuevas criaturas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 5, 7, 8, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire qué lindo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para despojarme del viejo hombre y renovar mi mente? Primero, admitir que necesito conocer el pensamiento de Dios por medio de las Escrituras. Admitir, reconocer, estar consciente de esa necesidad como la única fuente inspirada por Dios y por ende única fuente absoluta de verdad. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, dice. De modo que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde nos vamos a preparar para dónde vamos a adquirir ese nuevo pensamiento? En las Escrituras.
Y en Jesús, en Marcos 12:24, les dice a los fariseos: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El hombre, dice en Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que erramos cuando desconocemos las escrituras, desconocemos el poder de Dios que está disponible para nosotros por medio de su Espíritu. Y reconocer a la Escritura como la única fuente de transformación. Es decir, cuando dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. Está hablando, no se conformen, no se amolden al pensamiento del mundo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí hay tres características: buena, es agradable y es perfecta. No tiene errores. Es agradable porque llevarla a cabo trae paz al corazón. Y es buena porque todo el cumplimiento de su ley trae bendición para el que lo cumple. Trae bendición. Y reconocer que esta palabra está completa, es perfecta, que usted no necesita agregarle pensamiento humano. La Biblia dice en Salmo 19, 7 al 9: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No podemos agregarle. Desde el momento que usted le agrega un pensamiento humano a esta palabra, usted la está adulterando. Y la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y está hablando de la salvación de la mente, del alma, del cuerpo y del espíritu. Es una salvación integral, completa, la que Dios quiere hacer en nuestra vida. Segundo, debo alimentarme diariamente de esta palabra. Yo no puedo, mire, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si cuando se va la luz, yo ando la lámpara guardada en mi bolsa y no la enciendo, es como que no la tenga. Si esta palabra produce luz, ¿sabe cuándo produce luz esta palabra? Cuando usted la abre. Es como cuando enciende la lámpara. Y hemos dejado esta palabra para el día domingo. Por lo tanto, solo alumbra el día domingo, y de lunes a sábado las tinieblas empiezan a influir en nuestro pensamiento. Por lo tanto, miren lo que dice la palabra de Dios: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas. Fíjese lo que está hablando: la meditación diaria de la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino, le dijo, y todo te va a salir bien. Esta meditación, es más, en Deuteronomio encontramos cuando dice: y la repetirás a tus hijos al levantarte en el camino, al acostarte en la mañana, y pondrás en los postes. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos inunda con la vieja levadura. El mundo nos inunda del pensamiento antiguo. Y si no es renovado, si no es, mire, ¿cuántas veces al día, cuántas veces a la semana usted se baña? Cuando usted se baña, se limpia de impurezas que usted sin querer las adquirió. Cuando leemos la palabra, estamos limpiándonos. Dice Jesús: les digo, vosotros ya sois limpios por la palabra que os he dado. Es la palabra de Dios la que nos limpia cada día y nos permite mantener el pensamiento fresco de Dios en nuestro corazón. Debo de decidir dejar de creer. Tengo que tomar una decisión: dejar de creer en mis pensamientos carnales por los pensamientos de Dios, renunciar a los viejos pensamientos por la fe en los nuevos. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es decir, a la obediencia de su palabra. Eso es lo que dice: de renuncio a los viejos y empiezo a aceptar por la fe los nuevos pensamientos, y decidir pensar conforme al nuevo hombre que se ha formado en mí. Dice la Biblia en Filipenses: ¿sabía usted que Dios nos ordena pensar? El pensar en lo bueno es una decisión. La Biblia lo dice, pero solo la tiene el nacido de nuevo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, tenemos que pensar lo que estamos pensando,
para entonces poder llevar cautivo ese pensamiento y decir, este pensamiento no es de Dios. Y si no viene de Dios, esclaviza al que lo abraza. Por lo tanto, eso es importante, y reconocer mi dependencia total de la obra de Cristo para todas mis necesidades. Yo tengo que volver a la dependencia. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, lo creó para ser dependiente. Usted y yo no hemos sido creados para ser independientes. Si usted se independiza de Dios, automáticamente se hace esclavo del pecado, de las tinieblas, del pensamiento del mundo. No hay opción. El hombre no nació para ser independiente, no fue creado para ser independiente. Esa es una mentira, creer que puede ser el propio gobernador de su vida. Al contrario. Y mire lo que dice, Cristo dijo, separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Cuando dice separados de mí, nada podéis hacer, lo que está diciendo es, todo lo que ustedes hagan, separado de mis pensamientos, lo único que van a obtener es frustración. Van a obtener angustia. Los pensamientos de paz van a ser sustituidos por pensamientos de ansiedad, de preocupación. Y el mundo nunca nos va a poder dar paz. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo. Todo el que busca pensamientos del mundo para solucionar sus problemas, lo único que va a tener, dice la Biblia, es aflicción. Mas confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Los pensamientos que yo os he dado, esos son pensamientos de paz que van a gobernar nuestra vida. Y las buenas decisiones en nuestra vida solo se toman cuando usted está con pensamientos de paz. Nunca los pensamientos de angustia o desesperación lo van a llevar a usted a tomar buenas decisiones. Nunca. Al contrario, fueron los pensamientos de angustia cuando iban a conquistar Canaán lo que les impidió conquistar esa tierra que Dios ya les había prometido. Mire, hay tierra que Dios ya nos prometió, pero no la hemos alcanzado, no la hemos conquistado, porque empezamos a tener pensamientos de temor que nos impiden avanzar en la dirección que Dios nos ha establecido. Juan 15:7, Jesús dijo una verdad muy grande, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira qué importante. Si mis pensamientos permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué importante. Mire que ese pensamiento es lo que llevó a David a decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire que el pensamiento que tenía David. ¿Cuál era el pensamiento de sus hermanos? Un pensamiento de temor. Y ese temor, fíjese bien, casi los lleva a la esclavitud con los filisteos. Y David dijo, no, dijo, si es que el Señor me ha ayudado. El Señor me ha ayudado a matar al oso y al león. Y él dice, yo vengo a ti en un nombre más poderoso que el tuyo y el mío. Cuando nos apropiamos de la obra de Cristo por la fe y empezamos a albergar esos pensamientos, entonces nos va a llevar a conquistar a esos gigantes que nos amedrentan y nos quieren robar. Dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo quiere bendecirlo, pero los pensamientos del mundo le quieren robar la bendición que Dios ya tiene preparada para usted. Y finalmente, caminar por la fe en obediencia. Porque el pensamiento, si solo se queda en pensamiento, se pierde. Santiago 2:22 dice que la fe se perfecciona por las obras. Entonces, Jesús le dijo al centurión, le dice, hágase conforme has creído. En otras palabras, conforme has pensado en relación a mí, así como has creído, así ve que tu siervo ya sanó. Y mire que el hijo pródigo llegó un momento que se vio deseando las algarrobas. Dice que la Biblia que volvió en sí. En otras palabras, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre, dijo, el más pequeño de los jornaleros come mejor que yo, dijo, y yo aquí perezco de hambre, dijo. Mire lo que hizo. Dijo, el pensamiento que me ha traído aquí no ha sido bueno. Y dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y me arrepentiré y le diré que me haga como uno de sus jornaleros.
Y cuando regresa a la casa del padre, el padre no lo hizo como un jornalero, le volvió a dar, mire, la posición de autoridad y de hijo que tenía. Y dijo, mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Entonces, volvió en sí, regresó a casa. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Por la renovación de su pensamiento, dejó de creer en el pensamiento del mundo que lo había llevado al fracaso. Ese pensamiento mundano lo llevó a comer con los cerdos. Y cuando recapacita y abandona y renuncia a ese pensamiento de mentira y decide abrazar la verdad, decide regresar a casa del padre, y ahí hubo bendición. Hubo bendición, y dice el padre, matad el becerro gordo. Y sabe que el becerro gordo no es el becerro más gordo. El becerro gordo significa que era el becerro que se guardaba para el día de festividad y el día especial. Mire que Dios tiene preparado un festín para todo aquel que decide estar en su casa, en la casa del Padre. Es decir, bajo la palabra de Dios no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces en la casa de su padre nunca le faltó nada. Mire, bajo la palabra de Dios nunca nos va a hacer falta nada. Bajo la palabra de Dios vamos a tener esa dependencia que necesitamos tener de Dios. Esa paz que va a estar en nuestro corazón, porque la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Así que yo los invito. Si hay alguien en esta hora que dice, yo quiero renovar mi pensamiento. Estoy consciente que he estado pensando, he estado influido con pensamientos equivocados. Y esos pensamientos me han traído hasta aquí, me han dado consecuencias que no deseo. Pero yo deseo renunciar a esos pensamientos. Si hay alguien en esta hora que desea renunciar a la vieja naturaleza, renunciar a esos pensamientos del mundo, yo le invito a pasar al frente en esta hora. Entonces yo deseo renovar mi entendimiento, deseo renovar mi pensamiento. Quiero abandonar la vieja levadura y abrazar la nueva levadura que está aquí. Dé un paso de fe como el hijo pródigo. Dé un paso de fe ahí donde está. Pase adelante. Si alguien tiene ese deseo y quiere que oremos por usted en esta hora, yo le invito a que pase adelante. Yo le invito a que decida, como el hijo pródigo dijo, Señor, yo estar conscientes de que la vieja naturaleza nos ha afectado y nos ha traído a consecuencias que no deseamos. Y usted por la fe decide abrazar los pensamientos de Dios ahora. Yo le invito a que tome esa decisión. Dios lo va a bendecir. Comienza un nuevo año. Hay un nuevo comienzo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Quiere que Dios haga nuevo su entendimiento para que pueda comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítanos orar en esta hora por usted. Pase aquí al frente. En el nombre de Jesús queremos orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú has provisto todo lo necesario, Señor, para tener una vida de abundancia, de paz, de gozo. Te damos gracias porque enviaste a Jesucristo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Estamos conscientes del error del pecado y estamos conscientes en esta hora que Señor, hemos abrazado pensamientos que no son tuyos, Señor, de manera voluntaria o involuntaria, por descuido, por indiferencia, Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos perdones. Reconocemos que tú eres la fuente de verdad y que no hay verdad fuera de este evangelio, Señor. Reconocemos, Señor, que esta verdad nos va a hacer libres y decidimos en esta hora abrazar esta verdad, Señor. Reconocer a tu escritura como la única fuente de verdad absoluta y decidimos en esta hora, Señor, caminar de acuerdo a esta verdad. Queremos que este evangelio, Señor, ahora me abrace. Ahora inunde mis pensamientos, inunde mi mente, inunde mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Mis pensamientos sean renovados por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ese vino nuevo, Señor, derrama ahora ese vino nuevo en este odre nuevo que tú has creado. Y quiero ser esa nueva criatura que tú me has decidido ser, Señor.
Renuncio a la vieja naturaleza, renuncio a la masa y a la levadura vieja, Señor, y decido abrazar en esta hora la levadura nueva, llena de sinceridad y de verdad, conforme a tu palabra, Señor, porque quiero alcanzar la tierra prometida. Quiero entrar a esa tierra donde fluye leche y miel, Señor. Y la incredulidad me impide, yo renuncio a ella, Señor, y decido a partir de ahora caminar por fe, Señor, en tus caminos. Señor, he vuelto en sí, Señor, y decido volver a casa, Padre, a la casa de tus pensamientos, que tus pensamientos sean los míos, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que los míos, así como tus caminos son más altos que mis caminos. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para mí, Señor. Yo las recibo. Decido caminar en tu reino, Señor, por medio de la obediencia a esta palabra, Señor. Y te pido que tú me bendigas en este nuevo año, Señor. Yo lo entrego y lo pongo en tus manos, Señor, porque entiendo que separado de ti nada puedo hacer, pero puedo decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Te doy gracias por esa nueva criatura que tú has hecho en mí, Señor. Y te lo pido todo dándote gracias en el bello nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Señor los guarde y los llene de su paz.